Dios te bendiga, estamos en Oremos con el Evangelio aquí en Ecovisión. Habíamos hablado de la figura del burro en el Antiguo Testamento y que lo vuelve a citar Mateo 21. Esta figura del burro la tenemos muy explícita como el animal en el que entra Jesús en Jerusalén. Pero habíamos dicho que Jesús modifica el pensamiento de los judíos de su tiempo, que pensaban que el gran rey, sobre todo por una corriente un poco subversiva de los celotes que estaba en Jerusalén, pero también en toda Palestina, los celotes pensaban que el Mesías venía montado en un caballo, con una espada en la mano, que iba a acabar con todos los enemigos. Habían interpretado de manera un poco extraña el Antiguo Testamento. Ya Zacarías capítulo 9, versículo 9, que ya leímos, hablaba del rey que entraba en un burro. Tu rey viene hacia ti. Ahora, cuando Jesucristo entra en Jerusalén, entra ciertamente con las aclamaciones de las personas. Los discípulos hicieron lo que Jesús le había dicho, llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos como gesto de hospitalidad, de educación. Y Jesús montó. Jesús se toma a pecho eso de ser un rey humilde, no de ser el rey que va a acabar con todo. Cuando se habla de Jerusalén en el tiempo en el que Jesús entra, se debe recordar que hay miles y miles de peregrinos que están allí en Jerusalén, haciendo lo mismo que Jesús, ir al templo para rezar, ir al templo para encontrarse con Dios, pero también realizaban sacrificios de animales en la explanada del templo, que es el atrio, en la plaza del templo, delante del templo. Había miles y miles de personas que por turnos iban degollando un animal para ofrecérselo a Dios. Hoy en día, estos sacrificios los realizamos de otra manera, no matando animales, al menos en lo que se refiere a nuestra cultura cristiana. Había mucha gente allí, dice el versículo 8 del capítulo 21 de Mateo. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y es que esta era la manera de recibir a aquellos que iban a una batalla y que llegaban al pueblo, como hemos visto también en algunas escenas de algunas películas, fuera de las representaciones de Jesús de Nazaret, no de películas religiosas, sino de películas donde los guerreros van a una guerra y cuando llegan victoriosos a su ciudad natal, las personas tiraban pétalos de flores. Aquí, en Jerusalén, colocaban sus capas, lanzaban ramas y así recibían al Señor. Y en medio de esta algarabía, pasamos al versículo 9 y leemos lo siguiente. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Aquí tenemos otro paralelo con respecto al Antiguo Testamento, de dónde viene esa frase. Hosana era una aclamación de alegría. Las personas cuando entra Jesucristo a Jerusalén lo aclaman. Le dicen hosana, porque ese era el recibimiento que iba a tener Dios cuando entrara algún día en su pueblo. ¿Y quiénes le están gritando hosana? Las personas del pueblo, no los fariseos, no los saduceos, no los herodianos, no los que sabían de la Biblia, no aquellos que estaban realizando los sacrificios del templo, no aquellos que sabían de memoria el Antiguo Testamento y las promesas de Jesús. Esos no. Las personas humildes, las personas que eran peregrinos, reconocieron a Jesús cuando entró en Jerusalén, montado en el burro. Y allí, con ese gesto de humildad, es que Mateo nos está diciendo, aquí está entrando el verdadero rey. Porque reinar tiene que ser la característica del rey, del que va a gobernar, pero con humildad. Y aquí encuentro en el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, una frase
en el versículo 26, que dice así: bendito el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. Esta aclamación que realiza la gente ya la conoce desde el Antiguo Testamento. Repito, el Salmo 118 en el versículo 26. Las personas ya conocen este texto y conocen que un rey va a entrar en Jerusalén y los va a liberar del yugo opresor, ya sea político, pero también en la vida de Jesús vemos que se trata de un yugo religioso. Cuando Jesucristo entra en Jerusalén, las personas lo reconocen como uno que viene para liberarnos, como uno que viene para compartir, Dios que se hace presente en medio de nosotros. Jesucristo entra en Jerusalén y cuando entra en Jerusalén, todas las personas se alborotan, que es el versículo 10. Y claro, quien no lo reconoció como Rey, como Salvador, comenzaron a preguntar: ¿quién es este? Fíjense bien lo que hace Mateo aquí. Mateo agarra a un grupo de personas y nos relata: este grupo lo reconoció como el Rey. Pero había otras personas en Jerusalén que no lo reconocieron. Era normal, si no conoces las promesas del Antiguo Testamento, no lo reconoces. Y preguntaron: ¿quién es este? Y aquí termina el Evangelio en el versículo 11 con las siguientes palabras: y la gente contestaba: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y aquí tenemos un contraste. Aquí tenemos un diálogo bellísimo entre personas que no reconocen a Jesús, no saben quién es Él. Preguntan: ¿quién es este? ¿De dónde viene este? Y luego la gente que lo reconoció, que decía: Hosana al rey David, al hijo del rey David, que entra en este momento para salvarnos, esa gente responde: este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Si hablamos del rey que tiene que venir para salvarnos, la gente lo reconoció por su nombre y apellido. Profeta, como lo llamó la samaritana. Como estaba Jesús en el pozo con la samaritana y tuvo ese diálogo hermosísimo que ojalá algún día compartamos juntos. En ese diálogo, la samaritana le dice: ya veo que tú eres un profeta, veo que tú sabes todo, veo que tú has descubierto quién soy yo, de dónde vengo yo, mi vida. Las personas humildes reconocieron a Jesús como un profeta y dijeron: ese profeta no vino de un planeta desconocido, ese profeta vino de aquí, es un hombre de carne y hueso que también es Dios. Ese hombre viene de Nazaret de Galilea. Y así el texto nos deja una referencia hermosísima para que nosotros veamos que para reconocer a Jesús no es necesario tener grandes conocimientos, leer la Biblia sí, pero no tener grandes conocimientos. Personas humildes señalaron a Jesús como el profeta, como el Mesías. Nos quedamos con esta lectura para pasar entonces a un momento de oración y de meditación. Recuerda que te puedes comunicar conmigo a través de el correo electrónico raulfermin@hotmail.com, pero también por Twitter, @Padre Alfredo F. Nos vemos dentro de un momento aquí en Oremos con el Evangelio, en Ecovisión.